Hola, mis amores. Copyright, gusto tenerlos una vez SAQ en nuestro canal. Espero que tu copyright teniendo un día fabuloso, lleno de energía positiva y sobre todo, de muchas ganas de enterarse de todo lo que pasa en el mundo del espectáculo. Hoy, como ya pudieron ver en el título, tenemos un chismecito jugoso, de esos que nos encantan. Y es que vamos a hablar de un tema que ha estado dando mucho de copyright hablar en las redes sociales, un drama que involucra a dos de nuestras celebridades turcas favoritas, Demet Özdemir y Can Yaman. Ya su copyright lo que pensando otro capítulo de esta telenovela de la vida real. Rense porque vamos a desglosar todo este embrollo. Vamos a analizar la supuesta explosión superíndice 3N de Demet contra un amor falso, la reacción superíndice 3N de Can Yaman y, lo importante, la respuesta que el actor le dio a un periodista que al parecer, sepa su superíndice 3 de la raya. Que pu superíndice 3 nanseceu superíndice 3 modos, agarren sus palomitas, porque esto se va a poner bueno. Pero antes de que empecemos con todo este salseo, quiero recordarles que si aún no se han suscrito al canal, este es el momento perfecto para hacerlo. No se pierdan ni un solo vídeo con las últimas noticias, chismes y exclusivas del mundo del espectáculo. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos contenido nuevo. No se perderú de nada. Ahora deju copyright monos de rodeos y vayamos directo al grano. Como saben, la relación superíndice 3N entre Demet Özdemir y Can Yaman siempre ha sido objeto de mucha atención superíndice 3N mediática. Desde que protagonizaron la exitosa serie Erkenci Kwaipu Haro Show más menos Ador, los fans no han dejado de especular sobre si su química traspasaba la pantalla. Los rumores de romance fueron constantes, y aunque ellos nunca confirmaron nada de manera oficial, las imágenes que circulaban en redes sociales alimentaban las esperanzas de sus seguidores. Sin embargo, como suele ocurrir en estos casos, la historia no tuvo un final feliz. Después copyright de un tiempo, la relación superíndice 3N, sea cual sea su naturaleza, se enfrió superíndice 3. Hubo rumores de peleas, de celos, de diferencias irreconciliables. En fin, todo lo que podrá esperarse de una relación superíndice 3N intensa y mediática. Y no olvidemos el hecho de que ambos tienen agendas profesionales muy demandantes, lo que sin duda pudo influir en la dinámica de su relación. Pero lo que nos trae a hoy es algo mucho reciente. Hace unos días empezaron a circular en redes sociales una serie de mensajes que supuestamente ha publicado Demet Özdemir en sus redes sociales. En estos mensajes la actriz pareció a expresar su frustración superíndice 3N y decepción superíndice 3N con respecto a un amor falso que habrá vivido. Las palabras que algunos describieron como dardos envenenados, hablaban de decepción superíndice 3N, de engaño, y de la dificultad de superar una traición superíndice 3N amorosa. Se mencionaba también la importancia de la autovaloración y de no conformarse con menos de lo que uno merece. Por supuesto, la reacción superíndice 3N de los fans no se hizo esperar. Muchos interpretaron estos mensajes como una clara referencia a su relación superíndice 3N con Can Yaman. Los osados incluso se atrevieron a etiquetar al actor en las publicaciones, preguntándole directamente si se sentía aludido. Algunos fans incluso desempolvaron viejas entrevistas y declaraciones de ambos actores, buscando pistas que confirmaran o desmintieran la teoría de que los mensajes iban dirigidos a Can Yaman. El hashtag #DemetCan volvió superíndice 3 a ser tendencia, reviviendo la pasión superíndice 3N, y la controversia que rodeaba su relación superíndice 3N. Ahora bien, es importante aclarar que no es del todo claro si estos mensajes fueron realmente escritos por Demet Özdemir. En el mundo de las redes sociales, es muy fácil crear perfiles falsos y difundir información superíndice 3N en gau más menos osa. Que como siempre les digo, hay que tomar todo con pinzas y no creer todo lo que vemos en Internet. La proliferación superíndice 3N de cuentas falsas, los montajes y las noticias inventadas son una constante en el mundo del espectáculo. Por eso siempre es crucial verificar la fuente de la información superíndice 3N antes de darla por sentada. Incluso algunos expertos en redes sociales han sugerido que los mensajes podrán ser parte de una campaña más menos de marketing para una nueva serie o película de Demet. Nunca se sabe. Sin embargo, independientemente de si los mensajes son autocopyrighticos o no, lo cierto es que generaron un gran revuelo y pusieron de nuevo a Demet y a Can en el centro de la polu copyright mica.
Y AQ es donde entra en juego la respuesta de Can Yaman. La sombra de Erkenci Kwai sigue siendo muy larga, y cualquier cosa que hagan o digan estos dos actores siempre será analizada a la luz de su química en pantalla. Según informan varios medios de comunicación superíndice 3N turcos, Can Yaman fue abordado por un periodista durante un evento público y se le preguntó superíndice 3 directamente sobre los supuestos mensajes de Demet Özdemir. Al parecer, el periodista fue bastante insistente y hasta un poco invasivo con sus preguntas. No se limitó superíndice 3 a preguntar si ha visto los mensajes, sino que también copyright N le pidió superíndice 3 su opinión superíndice 3N sobre el contenido y si se sentó aludido. Algunos testigos presenciales incluso afirman que el periodista llegó superíndice 3 a mostrarle los mensajes en su telecopyright fono, insistiendo en que respondiera de inmediato. Y AQ es donde la historia se pone es interesante. Porque según se dice Can Yaman no se quedó superíndice 3 callado. Al contrario, respondió superíndice 3 al periodista de una manera contundente, dejando claro que no iba a tolerar que se entrometieran en su vida privada y que respetaran a Demet Özdemir. Se habla de que utilizó superíndice 3 un tono firme pero educado, pero sin dejar lugar a dudas de que no iba a permitir ese tipo de preguntas. Algunas fuentes incluso afirman que le dijo al periodista que se centrara en su trabajo y dejara de inventar historias. No sabemos exactamente les fueron las palabras exactas que utilizó superíndice 3 Can Yaman, pero lo que sabemos es que su respuesta fue lo suficientemente fuerte como para callar al periodista y generar un gran debate en las redes sociales. La reacción superíndice 3N en los medios turcos fue diversa. Algunos elogiaron la actitud de Can Yaman, considerándola una defensa de su intimidad y un gesto de caballerosidad hacia Demet Özdemir. Otros, sin embargo, criticaron su actitud, argumentando que como figura pública deberá estar preparado para responder a este tipo de preguntas. Muchos fans aplaudieron la actitud de Can Yaman, considerándola una muestra de respeto y caballerosidad hacia Demet Özdemir. Vieron en su respuesta una prueba de que a pesar de todo, Can Yaman sigue sintiendo aprecio y respeto por su ex compau más menos era de trabajo. Otros en cambio criticaron su reacción superíndice 3N, argumentando que debería haber ignorado las preguntas del periodista y no darle esa importancia al asunto. Consideraban que su respuesta solo servía para alimentar a el Apollo Copyright Mica y darle publicidad a los supuestos mensajes de Demet. Pero es mi opinión superíndice 3N al respecto. Pues a ver, creo que hay que analizar la situación superíndice 3N desde diferentes perspectivas. Por un lado, entiendo la frustración superíndice 3N de Can Yaman. Es comprensible que se sienta molesto cuando se le pregunta sobre su vida privada, especialmente si se trata de un tema tan delicado como su relación superíndice 3N con Demet Özdemir. Después copyright de aún más menos os de especulaciones y rumores, es natural que quiera proteger su intimidad y la de las personas que le importan. Además, la insistencia del periodista seguramente fue muy irritante. Además, creo que es importante destacar que Can Yaman siempre ha sido muy protector con las personas que le importan. En varias ocasiones ha demostrado ser un defensor de sus amigos, familiares y por supuesto, de sus parejas. Asu que no me sorprende que haya salido en defensa de Demet Özdemir. Su instinto protector y su lealtad son rasgos característicos de su personalidad. Pero por otro lado, también copyright N creo que Can Yaman podrá haber manejado la situación superíndice 3N de una manera diferente. En lugar de responder de forma contundente al periodista, podrá haber optado por una respuesta diplomática, dejando claro que no iba a hablar sobre el tema y evitando a su alimentar a el Apollo Copyright Mica. Una respuesta del tipo prefiero no hablar de mi vida personal, o no voy a comentar sobre rumores, hubiera sido suficiente para zanjar el tema sin generar mayor controversia. En fin, como siempre digo, cada persona tiene derecho a reaccionar como mejor le parezca. Lo importante es que Can Yaman dejó superíndice 3 claro que no iba a permitir que se faltara el respeto a Demet Özdemir y que estaba dispuesto a defenderla de cualquier ataque mediático. Y esa es una actitud que en cierto modo se agradece. Y hablando de Demet Özdemir, la actriz no se ha pronunciado al respecto de toda esta Apollo Copyright Mica. Ha preferido mantenerse en silencio y no alimentar a el fuego. Algo que desde mi punto de vista, me parece una decisión superíndice 3N muy inteligente. En el mundo del espectro a veces el silencio es la mejor respuesta.
Demet es una mujer muy inteligente y sabe perfectamente CU superíndice 3 mo manejar los medios de comunicación superíndice 3N. Sabe que cualquier cosa que diga o haga será interpretada y analizada hasta el ese mínimo detalle. Por eso ha optado por el silencio, dejando que la tormenta pase y evitando a su involucrarse en un debate que no le beneficia en nada. Su silencio estratégico es una muestra de su madurez y de su experiencia en la industria. Ahora, copyright podemos concluir de todo esto. Pues a ver, creo que lo es importante es recordar que estamos hablando de la vida privada de dos personas. Dos personas que como todos nosotros tienen derecho a equivocarse, a sentir, a amar y a sufrir. Detrás de las maras y de los flashes, hay seres humanos con sentimientos y emociones. No sabemos exactamente copyright pa su superíndice 3 entre Demet Özdemir y Can Yaman. No sabemos si realmente hubo un amor falso, o si simplemente fue una relación superíndice 3N que no funcionó superíndice 3. Lo que sabemos es que ambos son personas talentosas, exitosas y que merecen respeto. Asu que en lugar de juzgarlos, de criticarlos o de especular sobre su vida privada, deberíamos enfocarnos en apoyar su trabajo, en admirar su talento y en desearles lo mejor en sus proyectos futuros. Dejemos que sus carreras hablen por sí solas y evitemos caer en el juego del chisme y la especulación. Porque al final del día, eso es lo que realmente importa, que sean felices, que cumplan sus sueños más menos o sí que sigan brillando con su talento. Y que, por supuesto, nos sigan entreteniendo con sus películas, series y telenovelas. Al fin y al cabo, esa es su profesión superíndice 3N y lo que les da sentido a sus vidas. Y con esto llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que les haya gustado este chismecito jugoso y que hayan disfrutado analizando conmigo toda esta polu copyright mica. Recuerden que este tipo de situaciones son comunes en el mundo del espectáculo, y que es importante abordarlas con un poco de humor y mucha objetividad. Como siempre, quiero agradecerles de todo corazón superíndice 3N por ver el vídeo. Su apoyo significa mucho para mí y me motiva a seguir creando contenido para ustedes. Cada like, cada comentario y cada suscripción superíndice 3N son una inyección superíndice 3N de energía para mí. Ahora, quiero pedirles que me dejen sus comentarios abajo. Copyright opinan de toda esta situación superíndice 3N. ¿Creen que Demet Özdemir realmente se refirió a Can Yaman en sus mensajes? ¿Creen que Can Yaman actuó superíndice 3 de forma correcta al responder al periodista? Me encantaría saber sus opiniones. Pero por favor, mantengan el respeto y la cordialidad en sus comentarios. No queremos generar ese polu copyright mica de la necesaria. Y por último pero no menos importante, quiero recordarles que si les gustó superíndice 3 el vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Asu me ayudan a seguir creciendo y a llegar a ese personas. Cuanto ese grande sea nuestra comunidad, ese contenido podremos crear para ustedes. Recuerden que siempre encontraru en las últimas noticias, chismes y exclusivas del mundo del espectáculo. Asu que no se pierdan ni un solo vídeo. Activen la campanita para estar al tanto de todas nuestras novedades. Les mando un abrazo gigante y nos vemos en el superíndice 3º vídeo. Ciao. Y recuerden, la vida es un espectáculo, disfrútenlo.